República Mexicana hay también algunos estados de defensa social. Entonces, el nombre de nuestra materia es Derecho de Defensa Social, porque lo que hace es al que mata, le aplican unas, al que roba, etcétera. Entonces lo hace defendiendo la sociedad. Por eso dicen que es un derecho de defensa social. Muy bien. Y por último, ¿cómo le llaman algunos países o algunos códigos a nuestro derecho? ¿Quién levanta la mano? A ver, David Maya. Profesor, es que como le comento, a mí no me llegó el documento. Sí, a ver, Laurrabaquio Camacho, Yamile. Lea usted el último nombre del punto 1 de nominación. Es derecho penal. Derecho penal, punto. Ahora, pueden ustedes anotar que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, la inmensa mayoría de los países en el mundo, a nuestra rama del derecho le llaman derecho penal, no le llaman criminal, represivo, de castigar, transgresional, sancionado. No, le llaman derecho penal. Fíjense, derecho penal. Y le llaman derecho penal, pues tomando el nombre de uno de los 3 elementos fundamentales del derecho, de este derecho penal. Ahora, ya desde este momento, ustedes tomen nota de que nuestra materia, derecho penal, tiene tres elementos fundamentales. ¿Saben cuáles son esos 3 elementos fundamentales? Vamos a ver. A ver, no sé qué pase que yo quiero poner. A ver, Irene, estoy poniendo nomás que yo no aparezco aquí. Okay. A ver, mire ustedes. Aquí tenemos un pizarrón en donde aparecen 3 círculos, como si fuera el pizarrón de ahí de una escuela, 3 círculos que se llaman, a ver, ¿quién levanta la mano para leer cuál es el nombre que tiene nuestro a ver, compañero Cerros? El primero es delito, delincuente, sí, y pena. Pena, correcto. Yo pregunto, ¿todos ya pudieron ver qué dice este pizarrón con los nombres de las 3 partes de que se compone nuestra materia? ¿Hay alguien que no haya podido verlo? ¿Todos lo vieron? Muy bien. Una vez que ya sabemos entonces que nuestra materia, derecho penal, tiene 3 elementos fundamentales, pues entonces ya vamos avanzando. Delito, delincuente y pena. Fíjense, si estuviéramos nosotros hablando, que fuéramos la materia que se llama derecho, a ver, derecho laboral o derecho del trabajo. ¿Alguien me puede decir de qué se ocupa el derecho laboral? ¿Qué cosa es el derecho del trabajo?
A ver, compañero David Maya. Pues yo diría que de proteger los derechos del trabajador, porque digamos, la mayoría de veces, bueno, siempre hay, digamos, esa superioridad Eso es, compañero. del patrón, Así es. hacia el Podríamos trabajador. decir que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el patrón y el trabajador. Ahí está dicho todo. Los contratos, un patrón y un trabajador. Contrato de trabajo. Vas a trabajar que, pues sí, aquí, haciendo cajas de cartón. Y yo te voy a pagar 100 pesos por día. Es un contrato de trabajo. El derecho del trabajo se refiere a todo lo relativo a las relaciones entre patronos y trabajadores. Otro derecho, por ejemplo, derecho internacional. El derecho internacional. Que alguien me puede levantar la mano para decir, ¿de qué creen que se ocupa el derecho internacional? A ver, García Romero David, ¿de qué se ocupa el derecho internacional, compañero? Se ocupa de regular las relaciones entre los estados. Exactamente. Derecho internacional. Las naciones. Hay un organismo que se llama Organización de las Naciones Unidas. 3 letras, ONU. ONU. La ONU es la Organización Nacional, Internacional de Derechos de los países. De las naciones se unen. Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Compañero García Romero, dígame usted. Bueno. No, disculpe. Muy bien. Entonces, ya vamos avanzando, fíjense ustedes, porque ya sabemos entonces nosotros que el derecho penal, ¿verdad? Tiene 3 elementos fundamentales, que es el delito, el delincuente y la pena. Ahora vamos a ver, ya vimos el punto 1, que son los nombres que recibe nuestra materia. Ahora vamos a ver el punto 2, que es el concepto. ¿Quién quiere ser tan amable? Uno que todavía no haya hablado, que levante la mano para leer el punto 2, el concepto, por favor. A ver, señorita Jiménez, ¿quiere leer? Sí, el concepto es conjunto de normas jurídicas que regulan el poder punitivo del Estado, que asocian al delito como antecedente, determinadas consecuencias penales. Fíjense ustedes, todos, por favor, todos, pongan atención. ¿Qué cosa, si alguien pregunta, bueno, ¿qué cosa es el derecho penal? ¿Cuál es el concepto del derecho penal? ¿De qué se ocupa? ¿Qué hace? ¿De qué sirve el derecho penal? Pues el derecho penal está definido en el punto 2, concepto. Fíjense, conjunto de normas jurídicas. Todos los derechos, el derecho constitucional es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? El derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? El derecho internacional, sí, es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? El derecho agrario es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? O sea, que nuestro derecho penal, como todas las demás ramas del derecho, es un conjunto de normas jurídicas. ¿Vamos bien? Conjunto de normas jurídicas. Ahora, pero este conjunto de normas jurídicas, ¿de qué se ocupa? Fíjense que si estuviéramos hablando del derecho constitucional, diríamos, es el conjunto de normas que regulan las normas fundamentales de un determinado país.
pero no, estamos hablando del derecho penal, conjunto de normas jurídicas que regulan el poder punitivo del Estado. A ver, ¿qué cosa creen ustedes que sea este poder punitivo del Estado? A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Compañero Cerros, ¿qué cosa cree usted que sea este poder punitivo? ¿Es la sanción que aplica el Estado? Exactamente, el Estado, todos, Rumania, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, Argentina, todos los estados tienen un poder. Y es un poder que se llama poder punitivo. Ese poder punitivo es el poder, la capacidad de sancionar, de castigar. Y dice, punitivo del Estado, que asocian al delito como antecedente determinadas consecuencias penales. Fíjense que en 2 líneas está perfectamente definido lo que es nuestra materia, el derecho penal. En Argentina, el gobierno argentino, las leyes argentinas, tienen el poder de decir qué cosa es el robo, en qué consiste el robo, en qué consiste el homicidio, la violación sexual, el aborto y qué sanción reciben los delincuentes, el que mata, el que roba, el que viola, el que entra a una casa sin permiso, allanamiento de morada. Entonces dice, al que roba, al que mata, al que viola, etcétera, yo le aplico pena de muerte. Lo pongo en prisión 20 años. En algunos países existe la mutilación, le cortan la mano al que roba más de 3 veces. Entonces, vemos que asocian al delito como antecedente determinadas consecuencias penales. Entonces, en todos los países, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Rusia, en Ucrania, en todos los países, la ley, el Estado, tiene la facultad de decir, esto es delito robar, es delito matar, es delito defraudar, es sin permiso del dueño, es delito alzarse en armas contra el gobierno, es delito. Y así, dependiendo del país de que se trate, pues así habrá delitos. A ver, díganme ustedes nombres de delitos que ustedes sepan que son delitos en esos países, pero en México eso no es delito. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un país? A ver, compañeros Cerros. Hay algunos países que algunos todavía prohíben el aborto. El aborto, sí. Hay unos países, ¿verdad?, que sancionan el aborto, y otros países, México, por ejemplo, no sanciona el aborto. Cuando es una mujer decide abortar, si lo hace dentro de las primeras 12 semanas, no es delito. Pero hay estados de la República en donde sí se permite sancionar el aborto. A ver, ustedes leen los periódicos, ven la televisión. Hay algunos delitos
que se cometen en algunos países por algunas mujeres y que en otros países pues no es delito. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? En algunos países, por ejemplo, islámicos, países islámicos, que una mujer cometa un delito y que en otros países no sean delito. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? A ver, compañeros cerros. Quitarse la tora, ¿no? Creo que se llama la túnica que las viste completamente. Una túnica. Hay países en donde las mujeres, cuando salen de su casa, deben ir cubiertas con un velo que se llama chador. Es un velo. Y la mujer que sale a la calle, que camina y que no lleva chador, comete un delito. Lo que no ocurre en la mayoría de los países en el mundo que no son islámicos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que en algunos países es un delito que la mujer no vaya cubierta, no cubra su rostro con algo, con un velo, con un chador. Ahora, hay países que permiten que un hombre tenga hasta 5 mujeres legítimas, esposas legítimas. ¿Sabían ustedes esto o no lo sabían? A ver, señorita Alejandra Víquez, usted que dice que sí, ¿me quiere usted decir aproximadamente en qué país o en qué países se permite la poligamia, que un hombre pueda contraer matrimonio hasta 5 veces? Bueno, por lo que recuerdo es en la mayoría de los países islámicos, como en Arabia y así. Es correcto, sí, efectivamente. Hay países, los países islámicos, ¿verdad?, que tienen el Corán. ¿El Corán? ¿Qué cosa es el Corán? Es su libro sagrado. El Corán. Miren ustedes, este es un libro. Este libro, el Corán, es como la Biblia de nosotros, o la Biblia de los cristianos, digamos, ¿verdad? Y en el Corán aparecen, pues, una serie de situaciones que se consideran delitos. Y hay otras situaciones que en otros países son delitos y aquí no. Aquí, por ejemplo, en el Corán aparece que un hombre puede contraer matrimonio y tener hasta 5 esposas. Imagínense ustedes 5 esposas. Los países que no son islámicos, países occidentales, México, pues México reconoce solamente el derecho de que un hombre se puede casar con una mujer solamente se puede casar con un hombre, punto. Puede divorciarse y luego contraer otro matrimonio, pero no. La bigamia está en el Código Penal. Por cierto, aprovecho ya de una vez en este momento a decirles a ustedes cuáles son los documentos que vamos a manejar en este curso. Vean ustedes. Les voy a pedir, por favor, que yo sé que todos ustedes que manejan computadoras o con sus teléfonos celulares, aprietan una tecla y aparece la Constitución, otra tecla y aparece el Código Penal, y así lo que quieran ustedes. El derecho del trabajo, la Ley Federal del Trabajo aparece ahí, ustedes lo pueden ver.
pero también pueden comprar. La Constitución, el Código Penal, no los obligó a ustedes a que compren determinado. Nada más que ustedes manejen, si pueden manejar así en forma de papel y tinta, un código, sería interesante porque no ocupan su monitor en buscar el Código Penal, la Constitución, por ejemplo. Entonces, vayan anotando ustedes que vamos a manejar durante todo este curso 3 leyes fundamentales. Para esto también les sugiero a ustedes que tengan siempre una hoja en blanco, una hoja y un bolígrafo. Cuando están ustedes recibiendo la clase, una hoja y un bolígrafo. Y ahí van ustedes a poner qué es lo que necesitan. Pongan ustedes, en primer lugar, vamos a trabajar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos, aquí está, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si es posible que ustedes tengan en un librito, en papel y tinta, la Constitución, y si no, bueno, que diga, a ver, ¿quién quiere leer? Hágame favor de leer el artículo 16 de la Constitución. Entonces tienen que teclear y en su monitor va a aparecer ahí el artículo 16. Eso es posible, ¿verdad? Pero si tuvieran ustedes la posibilidad de adquirir, de comprar un librito con su Constitución, sería mejor, porque así no distraerían ustedes el monitor poniendo ahí la Constitución. Entonces, primer conjunto de leyes es la 1. Vamos a manejar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos tomaron nota de que este es un documento que vamos a estar manejando constantemente, ¿sí? Si pueden, tengan su Constitución aparte. Y si no, ya diga, a ver, fulanito de tal. A ver, lea usted el artículo 20 de la Constitución. Entonces ya sea en su monitor aparece el artículo 20 o ustedes lo leen. Primero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2, un Código Penal Federal. Si ya tienen ahí una hoja y un papel, anoten el segundo ordenamiento que vamos a ocupar todo este semestre. Se llama Código Penal Federal. Código Penal Federal. Ya, compañero Josué Ramírez Mejía. ¿Ya escuchó usted? Compañero Josué Ramírez Mejía. Bueno, señorita Laura Camacho Yamile. Sí, profesor. Ya tomó nota de que sugiero, si quieren, compren así en papel y tinta, y si no, en su telefonito o en su computadora o en su tableta, el Código Penal Federal, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Y en tercer lugar, vamos a utilizar un Código Nacional de Procedimientos Penales.
Estos son 3 documentos que vamos a necesitar durante todo este semestre para explicar los problemas del derecho penal. 3. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El Código Penal Federal. Y 3. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya todos tomaron nota entonces de estos 3 organismos que vamos a trabajar: Constitución Política, Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Ahora, ya todos ustedes tienen la hoja que estamos explicando con el primer tema, que se llama Derecho Penal Objetivamente Considerado. Y ya dijimos que el concepto de nuestra materia es que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el poder punitivo del Estado, que asocian al delito como antecedente determinadas consecuencias penales. De tal manera que todo lo que vamos a explicar en este semestre, que es todo agosto, septiembre y octubre, creo, ¿no? ¿No es agosto, septiembre y octubre? Es corrido. Hasta octubre, ¿no? No. Hasta noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y un pedazo de diciembre. Noviembre y parte de diciembre. Este semestre lo vamos a ocupar, vamos a hablar de los 3 elementos fundamentales de nuestra materia, que son precisamente delito, delincuente y pena. Delito, delincuente y pena. Ahora, fíjense ustedes, ya pregunto yo si a todos entendieron muy bien el concepto, lo que es el derecho penal, conjunto de normas jurídicas, todas estas normas, conjunto de normas jurídicas que regulan el poder punitivo del Estado. Es decir, todos los estados, Canadá, Inglaterra, Chile, Perú, Australia, Polonia, Ucrania, tienen un código penal, todos. Y en ese código penal se dice qué cosa son delitos y cuáles son las penas, o no, cuáles son las personas que cometen delitos. Por ejemplo, en los países islámicos, las mujeres, por ejemplo, tienen prohibido manejar automóviles, fíjense nomás, cometen un delito. La mujer que sale de su casa y no va cubierta con un chador, comete un delito. Uf. Entonces, vemos nosotros que en esos países son delitos, en otros no. Y en unos países, por ejemplo en México, es delito que una persona que está casada contrae matrimonio, un segundo matrimonio, sin haber disuelto el primer matrimonio. Eso no. Comete delito de bigamia. Aquí está aquí. En este Código Penal se sanciona a la persona que, estando unida en matrimonio, contrae un segundo matrimonio sin haber disuelto
o haberse declarado nulo el primer matrimonio. Eso es un delito. En cambio, en los países islámicos, una persona que tiene ya una esposa puede tener una segunda esposa legítima, una tercera esposa, una cuarta esposa y una quinta esposa. 6 ya no. 6 ya no. Imagínense. Bueno, así entonces vemos nosotros que lo que es delito en algunos países, en otros países no es delito. Entonces, vemos nosotros que ya todos hemos entendido que el derecho penal objetivamente considerado es el conjunto de normas jurídicas que regulan el poder punitivo del Estado, que asocian al delito como antecedente determinadas consecuencias penales. Así, por ejemplo, en México, tomen nota ustedes de que en México, en la República Mexicana, fíjense ustedes, en todos los estados de la República Mexicana, desde que México se independizó de España, ya fue un país independiente, no tuvo el cuidado México de que hubiera un código penal para toda la República Mexicana. Por copiar a los Estados Unidos, desde cuando se crearon, cuando se formaron, cuando vino la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, les dio a cada estado la posibilidad de tener su propio código penal y su propio código civil y su código del trabajo. Y en cambio, en México, bueno, aquí se reservó el Estado federal algunas materias, pero no se reservó la materia penal. Compañero Cerro, dígame usted, pregúnteme. Profesor, perdón que me interrumpa, estamos terminando clase, pero ya tengo que pasar a la siguiente clase. Ya terminamos a las 12:20. Ah. Sí, ¿verdad? Sí, de 11 a 12:20. Ay, perdón, ustedes tiene toda la razón, discúlpeme. Queda terminar la clase, nos seguimos. Ya estaba yo ya muy entusiasmado, ¿eh? Bueno, gracias por haberme escuchado. Ya ustedes vayan evaluando si están ustedes contentos con el sistema.